Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Habla P. Un programa de habla popular y a veces culta. Recuerda que esta es una producción de la Coordinadora Republicana. Así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en YouTube como CRTV, VES TV por VES Cable, VHTV por Cable Más, el portal La Abeja y Conectados TV. Hola chicos, hablen Habla P, P, muchachos. ¿Cómo están? Excelente. Tú, Bien, estimada. bien. Después de una semana de arduo trabajo, viene a conversar aquí nuestra Viene un tertulia. poquito, sí, dialogar. Y como ustedes saben, nos hemos reunido un día más, pues, en esta contertulia que vamos a tener. Y prácticamente me gustaría empezar con un tema, tal vez ustedes ya hemos estado conversando de eso, pero Ya. ¿ustedes han visto la última denuncia de Víctor Polay Campos? Por supuesto. Bueno, me gustaría, para empezar con Enrique, ¿qué piensas al respecto? Y bueno, más o menos, ¿qué nos podrías decir, no? O sea, tú que más o menos has vivido en esa época y sabes lo que se Gracias, siente sí. vivir en el terrorismo. Porque es una persona que tanto estuvo por ligada al hablar, terrorismo. tanto por decir, pero desde ya el señor Polay me parece que es un enfermo mental, un psicópata, ¿no? Porque el psicópata y narcisista, ante todo lo que mal ha hecho, todos los crímenes que ha hecho, él no entra en conciencia, ¿no? Entonces él dice que no lo ha hecho, que hay una justificación, seguramente ideológica, en pos de la lucha armada, social y todo, marxismos, etcétera. Pero a mí me parece pésimo, ¿no? Pésimo, porque no podemos nosotros negociar ni debatir ni siquiera con este tipo de personas, ¿no? A pesar que tiene apoyo ideológico de un sector político como es seguramente la izquierda más radical. Y de algunas organizaciones como la CBR, que de hecho no está de más mencionarla. Sí, por supuesto. Entonces mi punto de vista es bastante, yo diría, conservador, ¿no? Y sobre todo que no le vamos a dar tregua pues a un psicópata, ¿no? Quizás desde un punto de vista psicológico, ¿no? Sí, a mí lo que me nace es analizar, ¿no? Cómo es que este hombre llega a esta conclusión de que la violencia siempre va a ser como la única forma de solucionarlo. Y es verdad que cuando todo este caso del MRTA, todos estos movimientos revolucionarios empiezan a crecer en el país, era un contexto totalmente distinto al de ahora, ¿no? Yo lo veo desde una perspectiva mucho más de un gobierno que está mucho más pacífico, o sea, dentro de todo, no todos los Más problemas estable, que tenemos se podría somos, decir. claro, la violencia, al menos dentro de nuestro estado, no es algo que se vea muy recurrentemente o no es algo tan fuerte como antes, para nada. Sí. O sea, ahora no veo ningún carro explotar en medio de la calle, no, Claro. no es algo que pase tan seguido. Pero No hay tanto caos. Exacto. En los 80 se veía cierto caos. Ajá. Y en creyendo, ¿no? Ya justo cuando a finales de los 80, comienzos de los 90 fue que comenzó pues esta ya incursión de MRTA y Sendero en Lima, ¿no? Y es donde también la gente despertó, ¿no? Ahora, mucha gente le echa la culpa pues a estos movimientos, ¿no? Yo creo que ha sido una culpa compartida también porque fueron muchos años de olvido y de desidia a estos pueblos olvidados. Y también a veces uno no se pone en los zapatos, ¿no? De cómo y tanto han sufrido estos señores. Y el problema también la educación, ¿no? Ante la ausencia de educación, pues ellos adhieren cualquier tipo de información, ¿no? Entonces están estos enfermos sociópatas que les han introducido estas doctrinas y que somos los malos, los del litoral, o los de la costa, los de Lima en este caso, con un montón de ciertas narrativas, pues, ¿no? Usted ya, por demás que hable sobre el tema marxista, y lamentablemente ha sido así. Se han creído este cuento, ¿no? Y ha comenzado esta guerrilla. Yo estoy seguro que hay mucha gente inocente que ha tenido que pagar pato, ¿no? ¿Cuántos jóvenes? Por ¿Cuántos supuesto. adultos que han estado en la cárcel por simplemente de repente ya yo voy a apoyar, ¿no? Este movimiento y de repente los han mandado a estar junto a las bombas, a amenazar a gentes, a dejar granadas, porque eso es lo que hacían, ¿no? Amenazar a la población. Claro, y no solamente eso, sino que como tú mencionabas, en realidad el discurso de estos grupos políticos o asociaciones que han intentado reivindicar a supuestamente estos grupos
claro, en cierta forma sí eran explotados, olvidados por el Vulnerados, gobierno, sí. pero sin embargo los ideólogos y quienes han adoptado la narrativa para influir en ellos, evidentemente son personas con fines políticos muy precisos, ¿no? Y no me gustaría dejar de mencionar, por supuesto, a estas organizaciones como el UM o la CBR, que a través de la narrativa y algunas palabras han intentado revertir el significado de terrorismo, convirtiéndolo en un conflicto armado interno. Sí. Pero vamos a empezar con algo bastante curioso. Mira, en los convenios de Ginebra Ya. era básicamente un convenio en el cual ya se trataba de delimitar qué podría ser el derecho internacional humanitario. ¿Esto qué quiere decir? Que en un conflicto armado o en una guerra se deberían respetar ciertos derechos a las personas inocentes que se encuentran en ese proceso de guerra. Ajá. ¿Y qué decían? Para empezar, no se tenía ni siquiera claro qué cosa era un conflicto armado interno. Hasta el 77, incluso muchos años después recién, de las enmiendas del 77, recién el Tribunal Penal Internacional dijo: el conflicto armado interno existe cuando se recurre a la fuerza entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos dentro de un estado. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo Sendero Luminoso y MRTA han formado parte del estado? Nunca. O siquiera han sido organismos que se desprenden de la jurisdicción estatal. Nunca. Solo se desprendían de algunos partidos Por políticos supuesto que sí. porque nace Surgieron de la nada. Para empezar. Pero esa etiqueta o ese título, ¿quién lo introdujo? ¿Quién fue el primero que dijo, vamos a llamar a este conflicto guerrillero, terrorista contra el Estado y los ciudadanos, conflicto armado interno? ¿Quién fue el cerebro de esto? Pues lo más probable es que hayan sido los mismos directivos del UM, de la CBR, que no me gustaría entrar en nombres porque sería un poquito cuestionar su calidad ideológica. Hay algunos que incluso han estado ahí por Pero resentimiento. pareciera que es un copy-paste. Porque pareciera que sí. O sea, lo trajeron, lo importaron, digamos, el término, ¿no? Claro, De un contexto de repente de posguerra de Europa, sí. alucinando pues que el contexto del genocidio nazi, ¿no? Por ahí puede venir, ¿no? Puede venir un poco. Puede venir un poco de eso. Bueno, habría que estudiarlo, ¿no? Habría que Ah. estudiarlo. Pero de todas maneras no nos parece muy adecuado que se pueda titular así a esta guerra, ¿no? Que provocó los grupos de MRTistas y de Sendero. Obviamente no es para estar del lado de los MRTistas, pero también me parece súper importante recalcar que toda forma de recordar todo lo que ha sucedido, o sea, toda la violencia, que haya un museo dedicado a esto es importante, de todas formas, Claro. ¿no? La narrativa a veces en la que se expresan todos estos hechos puede no ser la correcta, puede como ir hacia algún lado, ¿no? En defensa de algún lado, pero de todas formas, en espacios como estos, me Ujú. parece súper importante que se hable de estos temas y que se presenten en distintos museos, sea de la perspectiva que sea. Claro, o sea, en mi opinión, por supuesto, yo soy en ese sentido más parcializado políticamente. Podría decir, tal vez yo, que sí, es bueno recordar los hechos que no se deben volver a cometer. Ujú. El hecho de la violencia, el hecho de la guerra armada, etcétera, o el terrorismo en sí, básicamente. Pero de ahí a que venga una institución como el UM a decirme que prácticamente las Fuerzas Armadas fueron las que violentaron a estas minorías, pues evidentemente hay algo de transformación del discurso que no está siendo correctamente expuesto, Ya. ¿no? Entonces, por ese lado yo sí considero que al menos el UM, la CBR, sí tienen una parcial opinión política. Claro. Y que Ya. justamente está adoptada por los caviares, de hecho. Bueno, ahora vamos a pasar a unos comerciales. Vámonos a comerciales, sí, porque el tiempo es realmente tirano. Y bueno, hablen P, muchachos. Vamos a comerciales. Y estamos de vuelta aquí en Habla P Un programa de habla popular. Y a veces culta. y retomamos con los temas que estábamos tocando. Bueno, estábamos hablando de Pola y Campos y el terrorismo. Sabemos que Pola y Campos creció en una familia que estaba llena de políticos, todos del APRA. Él crece en el Callao, estudia en el Callao su Man, ya. escuela, luego entra a la Universidad del Callao justo cuando se funda esta, y después viaja a España y estudia en la Universidad de
Universidad Complutense de Madrid, si no me equivoco. Ahí es donde él refuerza todas estas ideologías, ¿no?, En que Francia me tenía. parece que también. Me parece que también estuvo en Francia, pero estoy 100% segura que estuvo en la Universidad Complutense de Madrid. Claro, y de hecho, Ajá. ¿en qué año fue más o menos? ¿Te acuerdas? Aprox habrá sido 1968. Justo en mayo del 69. 68. Sí, por esos años. Interesante. ¿Y qué pasaba ¿Tú en esos recuerdas años esos movimientos? en Europa? Bueno, lo recuerdo por la historia y por los libros, Ujú. ¿no? Pero el mayo de 68 fue el grito rebelde de los estudiantes de la Universidad de Sorbona ante una situación de despido de obreros del Estado. Había un gobierno que les molestaba a los estudiantes porque era un gobierno conservador de derechas, entonces los estudiantes eran súper de izquierdas. En resumen, ¿no? Estoy hablando, ¿no? Ujú. Y hay toda esta gran marcha, manifestaciones, incluso hay muertes. Y bueno, así que ahí estuvo el pata. Sí. Interesante. Y ahora medio que se está repitiendo esto que me estás hablando justo en la Sorbona. Casualmente yo tengo una amiga que estudia en la Sorbona y me comenta, ella estudia economía, pero ella no se da mucho por lo político. Claro. Pero sí, obviamente ve todo lo que sucede. Hay grupos de jóvenes extremistas comunistas, extremistas socialistas, que de un día para otro se les ocurre hacer revueltas en toda la universidad, se cierran las clases, pintan todas las paredes de la universidad. Hace poco han habido huelgas en Francia también. Sí. Entonces, como la historia del terrorismo, la historia de las huelgas se repiten, la historia de estas ideologías extremas se repiten. Entonces me parece súper importante ahondar en este tema y saber la opinión que tienen ustedes, nosotros que somos más jóvenes, cómo es que vemos todo lo que pasó, y tú desde tu perspectiva que lo viviste, Sí. cómo es que lo recuerdas y cómo quisieras que nosotros contemos esto y lo recordemos para evitar que vuelva a pasar algo así, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta bastante compleja, Sí, yo mis sé. estimados. Son temas sensibles, en verdad, Es una Sí, pregunta pero complicada. son Yo- necesarios. Yo diría que hay que empezar a entender, y yo siempre me anclo en lo psicológico, ¿no? Ujú. El problema del Perú es un problema de personas que tenemos muchos problemas de sentimientos, resentimientos, emociones guardadas, problemas con deficiencias familiares, ¿no? Ausencias. eh, y es ahí donde me parece que comienza todo el germen rebelde, anárquico, radical del joven por pretender cambiar, ¿no? Porque Ujú. todos de alguna manera hemos sido así, o sea, seguramente ustedes en algún momento cuando cumplieron 15, 16 quisieran cambiar el mundo, ¿no? Ujú. En mi caso yo quería cambiar el mundo, quería ser artista, loco, pero después me desanimé, pero le pasaba a todos mis amigos después lo mismo. Entonces, Con esto que mencionas, justo me acabas de hacer pensar en cómo los jóvenes con tantos sueños venían de provincia a Lima y acá se sentían como excluidos sí, y querían de alguna forma entrar, ¿no? Por ejemplo, también el abuelo de Polay Campos era un inmigrante. No recuerdo muy bien si era un inmigrante chino o japonés. Entonces me imagino cómo fue que él se empezó a hacer parte de la sociedad y cómo es que buscaba un espacio donde esté contenido, ¿no? Seguro. Claro, y otra cosa que tú mencionas, que evidentemente esta falta de cuidado del gobierno hacia las masas o las mayorías de repente ha afectado a estas personas y en cierta forma han buscado una salida. Y de repente esta salida ha sido adoptar cierto discurso ideológico de un mesías, ¿no? De un líder mesiánico. Pero lo que mencionas no está tan zafado de la realidad, porque de hecho hay un economista que se llama Ludwig von Mises, si no me equivoco, que él tiene un libro que se llama La mentalidad anticapitalista. ujú, ¿Ok? Y en aquel libro, economista, él no menciona para nada una teoría económica, ni cómo se debería aplicar o no se debería aplicar, ni nada de eso. Lo que le menciona son aspectos humanos. ujú, ¿Por qué las personas tienden a tener este resentimiento hacia un sistema capitalista? Y es por lo que tú dices, porque de repente son hermanos que han sido totalmente desamparados, porque son personas que no han sido totalmente escuchadas, porque son pueblos originarios o pueblos en general que son Sí. totalmente discriminados. Y en parte, sí, es parte del problema. sí, Y eso ya es un problema más que todo del gobierno, ujú, ¿no? El gobierno no se ha manejado evidentemente de la forma que debería, y evidentemente hay gente que se va a aprovechar de eso, va a generar una narrativa
y va a ocasionar que existan movimientos Excelente, subversivos. excelente. Ese es el problema. Sí, Ese es el problema de fondo, diría yo, ¿no? yo acredito lo que acabas de decir. Ha Exactamente. resumido muy bien el surgimiento de Eso es todas lo que ha estas pasado en ideas. resumen. A pesar que va a haber seguramente crítica, ¿no? de mucha gente del lado político que te diga no, que al final en realidad hay una situación de lucha de clases, ¿no? El término más consumido por ellos, ¿no? Por ellos, por los marxistas, ¿no? Que han querido trastocar todo. Pero yo siempre me he preguntado cómo así se han ellos ufanado, ¿no? De toda esta doctrina, cómo si se han fanatizado. Yo no logro entenderlo. Mira, ¿Cómo- yo te cómo- puedo, cómo yo te llega puedo decir una frase, por ejemplo, de lo que a diría... fascinarse por eso? Claro, y ahí está lo curioso. Por ejemplo, ¿qué te va a decir? Lo que pasa es que la izquierda tiene diversas ramificaciones. En realidad, no existe la izquierda como una, sino la izquierda es media análoga, se podría decir. Existen muchas izquierdas. Incluso en la filosofía existen izquierdistas. Claro. Los post-humanistas o los post-estructuralistas como Foucault, de repente, o Sartre, Sí. ellos son más tirados a la izquierda. Y Sartre te va a decir, por ejemplo, no existe el intelectual de derecha. ¿Por qué? Porque la vena poética o la poesía más que todo y la filosofía cala más en la izquierda, porque tiende a ser más romantizada. De Claro. alguna forma se busca liberar al individuo, ¿no? Se busca liberarlo de las cadenas, una forma así. Ujú. Entonces, Buscar una salida claro, de entonces la como es más realidad. llamativo, exacto, como es más llamativo, atrae más. Ujú. Claro, claro. Claro, ese es, o sea, para mí yo lo veo de esa forma, ¿no? Interesante. Y de esa forma entrar a los sentimientos de las personas, Ujú. entrar a, bueno, llamar a esta indignación con todos estos problemas que se ven para actuar. Y en el Sí. contexto en el que estaban antes, obviamente actuar era violentar. Sí. Yo les puedo contar una anécdota interesante. Cuando estaba estudiando, yo estudié no en Perú, estudié fuera, en Argentina. Y me había colado una clase de un profesor con sus alumnos que era de ciencias sociales. Simplemente yo de sapo entré ahí para ver qué onda, porque se trataba sobre los movimientos revolucionarios sudamericanos. Y comenzaron a hablar, y justo llegué cuando estaban hablando del MRTA, y ellos los mencionaron como los hermanos peruanos perseguidos políticos. Y comenzaron a hablar que eran perseguidos políticos, que eran personas en realidad inocentes, que el Estado les había hecho toda una pantomima, ¿no? Creando realidad que ellos habían asesinado, imagínense. Y yo estuve ahí y levanté mi mano y pitié, ¿no? Dije, discúlpame, pero estás completamente errado, estás diciendo mentiras totales. Me callaron inmediatamente, me llamaron a un lado, ¿no? Y me dijeron que por favor me retirara. Típico. Y también me tomaron las fichas, o sea, quién eres, en qué facultad estás, Claro. tu nombre. Y después tuve una visita de ellos, buscándome para invitarme a sus charlas, porque yo estaba con las ideas, digamos, conservadoras de derechas y que querían deconstruirme. Yo no me olvido de eso, ¿no? Entonces yo entendí ahí que definitivamente es una lavada de cerebros total, ¿no? Bien, quería contarles esa anécdota. Bueno, la violencia espero que nunca se vuelva a repetir. Yo creo que ese mensaje es el más importante. Pero le queremos dar unas gigantes gracias a la coordinadora republicana por darnos ese espacio de conversación y diálogo. Esperemos que nos acompañen la próxima semana y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales y en el canal de YouTube como CRTV. También nos pueden ver por Vez Cable y VHTV por Cable Más. Seguirnos en el portal La Abeja y Conectados TV. Nos despedimos Habla así. P. Habla, P. Háblame. Chao. Chao, chao, cuídense.